Listo, pues comenzamos con nuestra sesión número 29 de este cineclub Nuevo Cine. En este caso, pues vamos a empezar la cartelera de junio con platicando de dos películas. La primera, Musashi Miyamoto, de Hiroshi Nagaki, parte también de la colección Criterion que teníamos pendiente la semana pasada. Y vamos a seguir también con la sesión 30 para discutir sobre El Águila Descalza, de Alfonso Arau, ¿no? Bueno, filmada en 1969, estrenada hasta 1971. Vamos a dividir la sesión en dos partes, justo para tener la parte de una película y la parte de otra. Y bueno, pues en esta sesión 29 vamos a platicar sobre Musashi Miyamoto, ¿no? Esta es una película japonesa dirigida por Hiroshi Nagaki a partir de una adaptación eh, periodística, ¿no? De la vida de este legendario samurái japonés que data prácticamente del siglo XVII, ¿no? Todo inicia con esta batalla en 1600, ¿no? Y la leyenda narra, ¿no? Cómo es que se forja este samurái forajido, ¿no? Que prácticamente pues, se convirtió en uno de los guerreros invencibles de esta época, ¿no? Y bueno, Hiroshi Nagaki adapta esta pues novelización, era una novela entregada en partes, ¿no? En este periódico japonés en los años 30, y él hace una primera adaptación en los años 40, justo, pues, poquito antes, ¿no? De los bombardeos en Hiroshima. Y la hace de la misma manera, él adapta esta novelización en tres partes, que también era una costumbre común en Japón durante estos años, específicamente este tipo de dramas épicos, históricos, pues les placía narrarlos en tres partes, ¿no? La mayoría de las veces. Y este no es la excepción, se adapta primero en blanco y negro, pero pues como una gran cantidad de obras, pues lamentablemente estas se pierden durante pues la guerra y los bombardeos, y pues muchísimas, ¿no? De estas no sobreviven a la Segunda Guerra Mundial. Hiroshi Nagaki, años más tarde, digo también años un poquito después de la reconstrucción del país, bueno, ¿no? En solo cierta medida, porque pues, evidentemente hay ahí una herida insanable, no incurable. Por otra parte, la industria japonesa se propone instaurar ciertas películas perdidas que bueno, pues ya para la época ya pasada los 50 son irrecuperables, y entre estas se encuentra la trilogía de Musashi Miyamoto. El mismo Hiroshi Nagaki eh, vuelve a levantar el proyecto, y en esta ocasión aprovecha que ya empieza a trabajarse con color. De hecho, pues, solo se había hecho una película antes. Estas serían bueno, la primera de la trilogía, Samurai 1, esta de Musashi Miyamoto, es la segunda película a color que se produce en Japón. Y bueno, Inagaki pues plantea de cero el proyecto, ¿no? Ahora para hacer las versiones colorizadas de la película, y que justo vuelva a tenerse esta bueno, en el archivo cultural japonés, ¿no? Entonces, es de ahí que esta trilogía se vuelve a hacer, ¿no? Y tiene muchísimo mayor impacto que la anterior, ¿no? Porque pues también hay un recibimiento nacional e internacional mayor, ¿no? La película gana el premio a película extranjera en los premios Oscar, ¿no? Y bueno, ¿no? También se lleva muchos otros reconocimientos, hay un gran aplauso. En Japón, pues se piensa que pasa desapercibida porque luego se empiezan a hacer muchas más adaptaciones de la vida de este samurái, y bueno, ¿no? También, eh, pues es la razón por la que ciertos cineastas como Inagaki, ¿no? Eh,
el mismo Kurosawa, pues empiezan a occidentalizarse de alguna manera, ¿no? Porque empiezan a ser muchísimo más aclamados fuera que dentro del mismo país, aunque dentro del mismo país pues tampoco es que sean completamente rezagados, ¿no? Pero bueno, es el mismo caso con esta trilogía que pues, afortunadamente restaura la colección Criterion. Esta primer película de las tres, pues quizás la más aplaudida porque las últimas dos tardaron más en estrenarse en Europa y en Estados Unidos, pero esta primera pues también marca el legado de uno de los grandes actores japoneses que es Toshiro Mifune, ¿no? Ya habíamos platicado de Los Siete Samurai, en donde pues también tenemos la presencia de este increíble actor japonés y nuevamente pues es un éxito su aparición dentro de la producción, ¿no? Mm, pero bueno, ahora sí, cuéntenme, ¿qué les pareció la película? Dani. La película sí, la verdad, se llama Taqueso, no me acuerdo, Samurai. Así. Ajá, Taqueso, ¿no? Eh, Desde un principio, ahora sí que se le ve su energía como muy de guerra, ¿no? De querer afrontar. Más bien, hasta creo que él quería demostrar como que engrandecerse de esa manera, porque traía como que esa energía desbordable de querer engrandecerse por el lado pues como que de ese tipo de arte, ¿no? De guerra y todo. Entonces, él, él como que, por eso como que lo invita a su amigo, ¿no? Matahashi, a que vayan a la aventura. Nada más que el otro sí tenía como que el pendiente de su mamá y de su novia, ¿no? De Omitsu. Entonces ahí dije, no, bueno, Takeso pues la tiene fácil porque pues no, o sea, bueno, él está más enfocado a querer vivir la aventura que en pensar en su familia. Y Matahashi, por el contrario, pues sí pensaba más en su novia y en su mamá, pero al final lo acompaña. Es increíble porque, pobre Takeso, o sea, me pareció una persona que a pesar de que tenía mucha energía, pues todo el tiempo como que estaba expuesto a las traiciones y no, o sea, ay no, pobrecito, o sea, la verdad sí yo dije, ay no, este señor sí le hace falta como como dice, ¿no? Que La vayas limpia. ajá, o sea, que vayan, una limpia con gallina negra, algo así, porque sí todo el tiempo, pura traición, hasta con las mismas mujeres que aparentemente, pues no, o sea, no iban a lastimarlo, pero la confianza que ellas le decían a él así que no, por ejemplo, la mamá de su amigo Matahashi, que le decía, no, hijo, pues quédate, come y te bañas, aquí va a estar a salvo y también lo traiciona. Entonces, sí, es como que pobrecito no tenía ni con quién irle, estaba solo. Y bueno, cuando lo captura el monje Tacuán, Tacuán me parece que se llama, pues sí, también se me hace cruel dejarlo colgado ahí varios días y a la intemperie y yo hubiera pensado que sí se iba a morir, pero su mismo material como guerrero fue lo que le ayudó a sobrevivir. Entonces sí, es una persona que pues sí es de admirar y como que tiene esa energía de seguir y de continuar y hasta que se muera, o sea, sí se le ve su energía así de mucha fuerza de continuar. Y pues al final, pues, o sea, Omitsu se enamora de él, entonces sí, es bonito porque es una mujer que se ve, que ella lo ayudó, o sea, ella se arriesgó para ayudarlo y se ve que es una mujer muy entregada, entonces sí, se ve como que a su manera de los dos, esta entrega por lo que ellos quieren, a pesar de los riesgos. Entonces sí es lástima que pues, bueno, al final Takeso pues decidió irse. Entonces sí le dijo que iba a regresar, pero como que se quedó como que en esa continuación. Y estuvo, ahora sí estuvo muy, muy bonito la cultura japonesa y sobre todo como que la época de aquel entonces, eso sí, fue muy, muy bonita, muy, muy cultural y la historia también. Muchas gracias, Dani. Es muy hermoso, ¿no? O sea, poder apreciar
los grandes paisajes japoneses, ¿no? O sea, regionales además, ¿no? Porque pues ya pasada la Segunda Guerra Mundial, pues nuevamente hay mm, pues esta reconstrucción urbana, ¿no? En las principales ciudades, ¿no? Tokio, Kioto, ¿no? Principalmente, pero alrededor, ¿no? Digo, aunque las ciudades pues tratan de cuidar también sus zonas regionales internas, realmente son muy pequeñas, ¿no? Pero es más bien alrededor, pues en donde tenemos toda esta flora, ¿no? Toda esta fauna, las grandes cascadas, ¿no? Los bosques, las flores, ¿no? Todo esto por lo que, pues muchas veces admiramos esta cultura japonesa y que lo vemos en una película de época en donde lucen los vestuarios, ¿no? O sea, estas construcciones rurales, ¿no? Las casas y demás, pero que mantienen pues una misma cultura con el paso pues de los siglos, ¿no? Hasta la actualidad. Sobre todo el gesto, ¿no? El gesto de las mujeres japonesas, el gesto o sea, del varón, ¿no? Cuyo honor es totalmente inquebrantable. Que yo creo que es lo que más o lo que mejor captura la película, ¿no? Porque pues o sea, él tiene un sueño, él tiene una aspiración, él tiene afectos, y en ningún momento estos parecerían entrar en un conflicto hasta el final, ¿no? O sea, que es la despedida con Otsu, ¿no? Que pues ya le deja el mensaje y demás, pero es el único momento en donde estos entran en conflicto, porque en lo demás, o sea, es un semblante pues completamente inquebrantable, ¿no? O sea, todo el tiempo tiene claro, ¿no? O sea, la aspiración, el gran guerrero que quiere ser, el honor, ¿no? Incluso el honor de su compañero que él mismo, pues sí, destruye, ¿no? Que se va con las otras mujeres y demás. Eh, y él no, o sea, él todo el tiempo, o sea mantiene este, este semblante que, pues, como dice Dani, ¿no? O sea, se ve traicionado una y otra vez, ¿no? Pero, pues, más bien todo es parte pues, de su formación, ¿no? O sea, al final poderse convertir en samurái y el mismo sacerdote, ¿no? O sea, que pues está ahí para, pues de alguna manera erigir este guerrero, ¿no? Legendario. Es como manera de Super Saiyajin, ¿no? Porque, porque sí, pues es también de donde pues arrastran la misma cultura japonesa, ¿no? O sea, precisamente este tipo de ascensos bélicos, ¿no? O sea, de ascensos dentro de la misma cultura guerrera, ¿no? O sea, que en Japón pues ha sido una tradición de muchos siglos, ¿no? Entonces, mmm, pues todo eso lo captura y además a color, ¿no? Con esta hermosa paleta de colores pastel, ¿no? Que además trabaja ahí en la película, pues es otro plus. ¿Qué más? Joana. Hola, buen día. Pues yo creo que a mí me gustó la película porque más que nada refleja la formación de un samurái a través de su carácter, ¿no? Porque son las decisiones que va tomando. Y bueno, yo por ejemplo lo vi muy centrado porque a pesar de que hay una escena donde tanto la mujer como la hija se le insinúan, él se Ujú, mantiene recto diciendo no. O sea, yo creo que sus prioridades eran precisamente buscar esta transición como del honor, pero a través del punto de un samurái, pues con una integridad intachable, ¿no? O quizás no lo veía desde ese punto de vista, pero es que cuando buscas esa formación de tu carácter, ser congruente con tus acciones y tus actos, pues de repente tienes que limitar, ¿no? Ciertas, a lo mejor placeres, porque a final de cuentas, pues tanto la mujer como la hija, eh, pues sí, ¿no? Representarían un poco esta parte de repente de desviación, ¿no? Y bueno, en el caso de su amigo, pues sí, a lo mejor él no tenía una familia o personas por quien tener que quedarse e irse a la guerra,
pero pues ejemplo el amigo lo tenía y sin embargo pues también traicionó tanto a su mamá como a su novia, ¿no? Porque se quedó ya finalmente con otra familia, ya no regresó. En cambio, quien sí regresó fue el amigo, que a final de cuentas él no tenía nada por qué regresar y regresó. Y bueno, a final de cuentas a mí también se me hizo muy bonita esta parte de cómo digamos que un cariño verdadero, ¿no? Que se da entre él y ya posteriormente la chica. Creo que sí fue un cariño real porque, como decía Dani, ¿no? La chica incluso se sacrifica, ¿no? Yo creo que también eso tiene que ver con el amor que tú le predicas a una persona, también tienes que incluso ante la adversidad, porque la chica se arriesgó completamente su integridad, su dignidad y todo, digo, para esa época, este, pues sí corrió un gran riesgo, ¿no? Y él, pues también, de cierta forma, también le mostró ese aprecio y ese cariño, ¿no? Digo, al final, entiendo que es una trilogía, no sé si esta historia iba a continuar o se va a quedar así. Ajá, No, porque sí, pues te queda en duda si realmente va a regresar con la chica o no, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ya es una historia de amor que quedó abierta, ¿no? Pero yo creo que también es parte de la formación de un samurái. Yo creo que desde el punto de vista japonés, pues también quisieron compartirnos parte de cómo es la transición de un samurái, ¿no? Es que yo lo veo desde el punto de vista de que literal tienes que formar tu carácter, ¿no? Te enfrentas ante adversidades, pero tienes que saber tomar las decisiones adecuadas para poder llamarte samurái. Bueno, en general, la verdad me gustó bastante la historia, es muy amena y transita, ¿no? Entre un poco el romance, pero también el honor y pues las peripecias que tiene que pasar el personaje, ¿no? Son muy crueles, pero yo creo que lo logra. muchas gracias, Joana. Sí, sí es parte de o sea, del camino, ¿no? Que vamos a ver. Sí vamos a ver la trilogía completa. De hecho, la próxima semana, pues hablamos de la segunda parte, ¿no? Que es ahí la batalla del templo de Ichiyoji, ¿no? Pues verlo, ¿no? O sea, también eh, adquirir mayores habilidades, ¿no? Mayor carácter y que nunca, o sea, nunca es algo que desintegre su bondad, ¿no? Ni esta honorabilidad. Al final lo que se está jugando es el carácter mitológico del héroe, ¿no? Por ejemplo, todo esto de lo que habla Campbell, que pues, la cultura occidental, específicamente el cine hollywoodense, pues reduce, ¿no? Como a algo muy plano, ¿no? Que vive un personaje siempre bondadoso en términos morales. Aquí no, o sea, aquí en términos morales, pues el personaje es un forajido prácticamente, ¿no? No obstante, pues se entiende este gesto arquetípico, ¿no? Este mitológico propio del héroe, que es una visión completamente distinta a la interpretación occidental, ¿no? Sobre todo cinematográfica, ¿no? Pero aquí vemos que, o sea, que sí se está jugando, ¿no? Un conflicto ético, ¿no? Al final, porque pues es también estas emociones que él se permite expresar, digo, sentir, pues siempre las ha tenido desde el inicio, pues eh, hay pues cierta predisposición, ¿no? O sea, como que ciertos gestos mínimos que nos hacen decir o pensar, ¿no? Que, o sea, que hay algo que siente por esta prometida de su mejor amigo, pero que precisamente el honor le lleva a no mencionar en lo absoluto, ¿no? Pero sí, sí se percibe, me parece que desde que están en la escena del árbol y demás, ¿no? O sea, hay algo ahí en el subtexto que ya habla de estos afectos y que no es hasta el final cuando decide expresarlos, que ni siquiera es que los exprese enormemente, pero sí, o sea, sí hay una expresión, pues es ahí hasta, ese es el momento, ¿no? En el que hay el mayor conflicto ético en este personaje porque pues lidia, ¿no? Con todo este carácter arquetípico propio del héroe, bueno, en esta ocasión, pues retratado bajo estas circunstancias, ¿no? En la época japonesa. Mm, también, ¿no? Ahorita con lo que comentaba Joana, ¿no? Hay un trazo o sea, de cierta, mm, pues, dimensión homérica, ¿no? Respecto a la Odisea, ¿no? Como que el regreso de un héroe, ¿no?
claro que interpretado de otra manera, pero sí hay cierto trazo mitológico, ¿no? Que está capturando aquí, como también lo hacía Kurosawa en muchas películas, pero pues esta es una película en la que Inagaki también le interesa, ¿no? La construcción ya no solo de una leyenda japonesa, digo, porque pues sí es, o sea, sí se trató de una figura que pues trascendió generaciones, la de este samurái, pero, o sea, aquí hay una construcción mitológica de la leyenda, ¿no? Es decir, se trata de un hombre enfrentado a las mismas problemáticas, ¿no? Que nos pueden seguir aquejando en la actualidad, pero en esta ocasión, pues, hablamos de un carácter arquetípico, ¿no? O sea, sí hay un carácter sobresaliente que es el mismo que se ve aquejado por estas circunstancias. Entonces, pues sí me parece la construcción de un personaje, o sea, también de una trama, o sea, que no cumple, ¿no? Como con esta idea aristotélica de principio, conflicto, ¿no? Desarrollo, desenlace, sino que más bien, pues se trata de una alegoría, ¿no? O sea, la ascensión de un samurái. Entonces, pues creo que ese es una de las, o sea, de los legados más importantes que deja esta obra. No sé si quiera comentar algo más. Súper. Pasamos al águila descalza. Bueno, pues vamos a dejar aquí esta sesión y como les comentaba al inicio, pues vamos a separar, ¿no? La grabación para tener a continuación nuestra sesión 30, en la que hablemos del Águila Descalza, de Alfonso Arau, de 1971 el estreno, 1969 la producción, ¿vale? A ver, pues vamos a dejar aquí nuestra grabación.